existe en la compañía. Entonces, voy a compartir pantalla para presentarles un poco del contenido que tenemos preparado para el día de hoy. ¿Me confirma, Javier, si puedes lograr verlo? Perfecto. Entonces, como les comentaba un poco, Javier, el tema del día de hoy es contabilidad inteligente para pymes, un poco más allá de lo que es el cumplimiento tributario. Esto lo decimos por el concepto que existe actualmente de que la contabilidad es simplemente el cumplimiento de los impuestos y presentación de balances, cuando en realidad la contabilidad es una herramienta que nos permite hacer mucho más que simplemente cumplir con las normativas y requerimientos legales de las instituciones de control. Entonces, tenemos preparado un par de temas, el cuales lo vamos a ver más a detalle, pero para presentárselos brevemente, vamos a ver primero por qué contabilidad inteligente. Dentro de este rol vamos a ver cómo es la evolución de la contabilidad en la tradicional y cómo ha ido avanzando en el tiempo, el uso de la tecnología y datos, que actualmente sabemos que es una herramienta muy importante. El crecimiento que ha tenido el sector tecnológico es de gran impacto para todos los roles en todo sector, pero en la contabilidad también nos hemos visto afectados, no de mala manera, sino tenemos herramientas que nos ayudan aún más a controlar muchos tipos de situaciones, analizarlos de muchas maneras, que a la hora de tomar decisiones es lo que nos permite tener una visión estratégica y tomar la mejor decisión para nuestros negocios. Esto es lo que nos agrega valor como empresas y profesionales, ya que tenemos que estar capacitados y adaptarnos a todos los cambios que se presenten, tanto en la normativa o en algún ámbito externo como evoluciones en tecnología y más que todo con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos también información financiera para crecer. Con esto nos referimos a lo que mencionaba hace un ratito. La base de la información contable es el hecho histórico que tenemos de las transacciones que ha tenido la empresa. Entonces, conforme a esa información, nosotros no solo tenemos que hacer un cumplimiento normativo, sino que también podemos formar estrategias de negocio que nos van a ayudar a crecer como empresa. Entonces, todo ese conjunto de datos que nosotros tenemos es lo que nos permite a nosotros transformarlos en conocimiento, en acciones que nos van a permitir atraer inversión y financiamiento que nos sostienen un crecimiento a lo largo del tiempo. Es importante tener en cuenta que estos datos nosotros los podemos analizar a través de indicadores como lo que son KPIs, tales como lo que es el margen de utilidad, liquidez, rotación de cartera y otros más que vamos a ver más adelante. Entonces, también tenemos que considerar que hay reportes accionables, como lo que son los reportes estáticos. Hay reportes que simplemente muestran números, como lo que es el estado de situación financiera, los balances, que más allá de mostrarnos, nosotros tenemos que analizarlos con ciertos indicadores, como los que menciono más arriba, y accionarlos de forma de dashboard y otras presentaciones que nos permiten analizar más a detalle estos datos para tomar una mejor decisión. Esto puede ser mucho más fácil a través del uso de implementación y herramientas tales como lo que son ERPs en la nube, integraciones bancarias, Business Intelligence. Son herramientas que realmente nos facilitan el uso de los datos para una mejor decisión y control de las compañías. Entonces, ¿cuál es la realidad actual que tenemos en las pymes? La mayoría de las pymes mantienen una visión limitada de la contabilidad. Como mencionaba, existe una creencia de que la contabilidad es simplemente el registro contable de los datos para una presentación a las entidades de control y elaboración de estados financieros, únicamente y exclusivo para fines de presentación a las entidades de control. Sin embargo, el área contable ha ido más allá de lo que es la presentación fiscal y obligaciones legales, dejando que hay un potencial sumamente enorme en la cantidad de datos que nosotros manejamos. Esto genera información que es de utilidad para la gestión del negocio. Actualmente hay áreas contables que simplemente se centran en cumplir este tema de los impuestos y olvidan ese enfoque estratégico que debe tomar nuestro rol en lo que es las empresas. Entonces, otro problema recurrente que se presenta en la compañía es la falta de presentación en tiempos estimados de reporte, lo cual genera, estos retrasos generan errores en la toma de decisiones porque no se toma una decisión oportuna ni da el tiempo para planificar y tomar medidas de corrección. Entonces, finalmente la contabilidad suele verse como un gasto obligatorio cuando en realidad debería considerarse una inversión. Este es un concepto súper importante de resaltar, ya que la contabilidad no es simplemente algo que debe ser obligatorio, sino que debe verse como un aliado a la hora de descubrir oportunidades, anticipar problemas e inclusive ahorrar costos, ya que la información que nos presenta
es la que nosotros tenemos de la compañía y nos ayuda a medir en qué rubros, en qué áreas necesitamos enfocarnos para tomar alguna acción de mejora o de reducción de costos. Entonces, hay un breve ejemplo práctico que podemos detallar lo que hemos mencionado, en el que una empresa recibe un reporte de ventas con 30 días de retraso. Al recibir esta información en un tiempo superior a lo que debería ser lo normal, al tiempo real, por así decirlo, nos permite ajustar la estrategia comercial, nos permite identificar si las ventas han subido, han bajado, ni nos permite tomar alguna acción determinada conforme a este tipo de datos. Entonces, es súper interesante que tengamos esta información a tiempo, más que todo con el uso de una herramienta, porque incluso hay empresas que prefieren manejarse temas como Excel. Entonces, eso les presenta una gran limitante, la información no se presenta en tiempo real, y eso es una breve freno que se les presenta a las empresas, más que todo en relación con la competencia. Ok, tenemos la visión de la contabilidad inteligente, en cambio. Lo que acabamos de mencionar hace un momento puede ser considerado un poco lo que es la contabilidad tradicional. En lo que es la contabilidad inteligente, esto implica un cambio más profundo de la visión que veníamos manejando y llevarlo a un enfoque más tecnológico. Entonces, pasamos del simple registro de la operación del sistema o de la contabilidad. Y ya no solo se trata de tener ese dato histórico guardado en los activos de la compañía, sino que se trata de interpretarlos y tomar mejores decisiones que impulsen el negocio. Entonces se convierte en básicamente en el sistema nervioso de la organización, así como nosotros como personas tenemos el sistema nervioso que permite realizar movimientos o de pronto controlar nuestro cuerpo. De igual manera, en una organización, si tenemos conectados todas las áreas, como son las áreas de ventas, finanzas, inventarios y talento humano, nosotros podemos, a raíz de toda esta conexión, integrarla y tomar mejores decisiones, movernos mejor como organización. Entonces, lo valioso de contar con esta información en tiempo real es que nos permite reaccionar rápido ante oportunidades, problemas que sabemos que pueden ser tanto internos o externos, dado a la situación interna de la compañía o externa que esté transportando, que esté viniendo por el sector al que pertenecemos, o puede ser inclusive por temas de políticas que sabemos que son externos, dependen mucho de la situación del país. Entonces, contar con este tipo de información es lo que nos va a permitir tener indicadores actualizados, controlar gastos, tomar gestiones y decisiones inmediatas que nos ayudarán a marcar la diferencia en nuestros negocios. Un ejemplo práctico que podemos tomar es, si un negocio detecta de forma inmediata que ha tenido un incremento en sus cuentas por cobrar, tenemos que activar gestiones de cobranzas que puedan ayudar a reducir esta cartera vencida, ya que el tener más ventas, si no tenemos una recuperación de esa cartera, puede implicar un problema a largo plazo en la liquidez del negocio. Vamos a ver cómo se genera esta información que apoya el crecimiento de la organización. Esta información significa transformar la contabilidad que tenemos como herramienta de datos históricos, no solo en históricos, sino en planeación, más allá de lo que es el control. Los estados financieros se pueden presentar de una forma dinámica, donde no basta simplemente con tener el reporte anual del balance o estado de situación financiera, sino que una información que permita ver las tendencias que tenemos mes a mes, y eso nos va a permitir evaluar la salud financiera en el corto, mediano y largo plazo. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si nosotros no tenemos un negocio de retail, podemos evaluar las tendencias de los productos, cuáles son los que mejor venta tienen, rentabilidad tienen, o los productos que son los más vendidos en ciertas temporadas del año. Entonces, evaluando esta información es que nosotros podemos prever o anticipar para estoquearnos, digamos, del producto que es el más demandado y poder abastecer a los clientes o a la demanda que se presentan en cierta situación. Entonces, el flujo de caja proyectado también es una herramienta indispensable, nos permite anticipar entradas y salidas de efectivo, de forma que la empresa puede prepararse para cubrir obligaciones, planificar inversiones y evitar la crisis de liquidez. Las empresas tienen que cubrir una demanda de pagos o a proveedores que son indispensables para sus servicios. Entonces, conforme ustedes van anticipando las ventas que realizan en el mes, ustedes pueden determinar cuánto de eso van a recuperar en un periodo de tiempo para activar estrategias de gestión de cartera o de pronto reducción de gastos que no son esenciales en caso de tener problemas en liquidez de efectivo. Entonces, analizar estos datos y proyectarlos al futuro es lo que va a permitir
el correcto desembolso de los recursos que cuenta la compañía. Entonces, también tenemos que contar con presupuestos flexibles. Todo esto va de la mano con la información que se presenta en los estados financieros y en la contabilidad, ya que el plan rígido es lo que va a permitir que la empresa, digamos, que se mantenga estática en un tiempo, pero los planes no siempre se manejan de esa forma. Entonces, cuando un plan es rígido, deja de ser útil cuando el entorno cambia. Sabemos que el entorno cambia muchas veces por factores externos más que internos. Entonces, la clave está en contar con presupuestos que puedan ajustarse a la realidad del mercado sin perder el control. Un caso práctico en el tema de las pymes es que muchas empresas han logrado crecer al implementar reportes simples como un flujo de caja mensual o un presupuesto de ventas flexible. Esto lo que les permite es anticiparse si necesitan financiamiento o si es momento de contratar más personal o si deben renegociar con los proveedores. Entonces, esta pequeña práctica de manejar un flujo de caja mensual cuando es una compañía o organización que lo ha estado omitiendo en periodos anteriores es lo que les permite llevar un mejor control de la liquidez que tienen en sus negocios. Al momento que comenzamos a llevar más control y mejor anticipación a eventos futuros, es que podemos tomar mejores decisiones que nos ayudarán a la organización en todo momento, más que todo a crecer y no contar con momentos de dificultad o más que todo preverlos o anticiparlos de forma oportuna. Entonces, en un ejemplo real, una pyme que proyecta su flujo de caja descubre que en 3 meses puede tener un déficit de liquidez. Entonces, negocia una línea de crédito antes de llegar a ese momento de crisis. Estas son las oportunidades que podemos presentar con el correcto análisis de la información. ¿Qué KPIs tenemos que son claves para las pymes? Para medir el desempeño financiero de una compañía, es vital que una pyme pueda crecer de forma ordenada. Estos KPIs son los que nos permiten a nosotros medir o monitorear la salud de los negocios. Algunos de los más importantes que tenemos son el margen bruto, que es el que indica la diferencia entre las ventas y los costos directos. Es decir, la ganancia bruta por los productos que vendemos. Es decir, ventas menos costos es lo que nos genera nuestro margen o utilidad bruta. Esto permite identificar si la empresa está generando el suficiente valor con sus productos o servicios, e incluso un margen puede ser una señal de problemas en los precios. Si tenemos un margen bajo, quiere decir que tenemos que analizar si el producto lo estamos comprando a un costo excesivamente alto o si lo estamos vendiendo relativamente a un precio bajo. Entonces, tenemos también el EBITDA, que mide la rentabilidad operativa antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones. Esto es de gran utilidad ya que mide lo que es la rentabilidad operativa, quiere decir, es un indicador muy usado en la capacidad real de generar beneficios día a día. La operación de un negocio se va midiendo por múltiples gastos, como lo que son el personal administrativo, personal de ventas, personal operativo. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar la rentabilidad operativa, es un factor claro identificar cuáles son los números de ventas que tenemos, descontando todo este rama o rubro que corresponden a gastos de la empresa, más allá de lo que son gastos financieros o depreciación, que sabemos que son gastos generados, pero no afectan directamente a lo que es la operación del negocio, sino que son otro tipo de gastos y tenemos que comprenderlos y analizarlos de formas diferentes. Tenemos un ciclo de conversión de efectivo. Entonces, esto refleja cuánto demora la compañía en generar el dinero en que regresa luego de una inversión. En el caso de los inventarios, nos permite a nosotros identificar cuánto invertimos en inventario y cuánto demora esa inversión en reflejarse en la liquidez de la compañía. Mientras más corto sea este indicador, significa que la compañía va a tener mayor liquidez para sus operaciones. El nivel de endeudamiento muestra qué porcentaje de los activos se financian con deuda. Un endeudamiento debe ser equilibrado para que sea sano. Los excesos pueden poner en riesgo la rentabilidad, la estabilidad financiera. Es decir, si nosotros estamos excesivamente apalancados con deuda, quiere decir que nuestra liquidez o nuestro flujo de caja no es tan saludable porque vamos a llegar en un punto en el que vamos a tener un déficit, vamos a necesitar más flujo. Entonces, el endeudamiento no debe ser excesivo, sino que debe ser equilibrado y solo en casos donde existe una estrategia clara. La rentabilidad sobre las ventas revela, en cambio, qué parte por cada dólar vendido genera ganancia neta. Este KPI es más eficiente en la realidad integral de los negocios. Un caso práctico es que una pyme, por ejemplo, con ventas crecientes, pero un bajo margen bruto, puede estar vendiendo mucho, pero sin generar utilidades.
lo que a largo plazo compromete su sostenibilidad. Estas estrategias son muy comunes cuando, por ejemplo, ofrecemos una promoción en ciertas temporadas del año, pero realmente esa promoción no debe extenderse más allá de cierto periodo de tiempo, sino que debe mantenerse solo en un periodo fijo que nos permita generar o recuperar ese inventario. Pero es una estrategia simplemente para temporadas y tiene que analizarse bajo un plan estratégico, ya que de hacerlo de esa manera estaríamos vendiendo todos nuestros productos con una recuperación menor y a la larga va a afectar la liquidez de la compañía, tanto como la rentabilidad. Entonces, tenemos buenas prácticas de presentación de la información financiera. Entonces, para presentar la información financiera, esta debe ser de manera clara y entendible, como se pueda generar. Para este caso, por ejemplo, tenerla de manera entendible y una buena presentación es lo que va a facilitar el entendimiento y la toma de decisiones. Esto va a asegurar que todos los involucrados, pueden ser inversionistas, pueden ser futuros aliados, socios, comprendan mejor cuál es la realidad actual de la compañía. Para esto, los reportes tienen que mantener un lenguaje simple y claro. Tienen que evitar tecnicismos excesivos. Muchas veces ocurren que cuando estamos analizando un estado financiero, existen palabras que están fuera de comprensión de los involucrados. Entonces, a pesar de que están viendo la información, no comprenden la realidad de la compañía o lo que quiere decir en ciertos aspectos. Entonces, es súper importante que mantengan el lenguaje simple y claro y explicar los indicadores con palabras sencillas. Esto es claro para que un gerente, socio, sin información contable o conocimientos muy técnicos pueda comprender los resultados. Entonces, también está la visualización de gráficos y semáforos. Los datos en tablas largas pierden su impacto porque finalmente tener un reporte con una base inmensa de datos no me va a significar nada si no está resumido de la forma correcta. Entonces, es muy indispensable que trabajemos de la mano con gráficos, como les voy a mostrar uno en pantalla que sirve perfectamente para el ejemplo de cómo deberían presentarse los gráficos. Por ejemplo, tenemos dashboards que pueden presentarse con una comparación mensual de lo que es la facturación del año pasado con la facturación del mes. Puede visualizarse de forma acumulada o de forma mensual. Este tipo de datos lo que nos permite a nosotros es comparar en tiempo real y sin perdernos en los números o en una tabla extensa de datos, los que tenemos que enfocarnos. Por ejemplo, podemos ver en ciertos campos que tenemos un crecimiento en un mes o tenemos un decrecimiento en comparación con el año pasado. Esto nos va a permitir enfocarnos mucho más en qué es lo que ha pasado y tomar una mejor decisión. De igual manera, hay muchos otros dashboards que nos permiten tomar decisiones, como los productos que son los más vendidos en este mes, o inclusive cuáles son los mejores clientes, es decir, los clientes a los que tenemos que enfocarnos más en la retención del cliente, o incluso cuáles son los vendedores que tienen mejor desempeño. Este tipo de indicadores son los que nos va a permitir a nosotros tomar las acciones adecuadas y mejorar la parte operativa. Enfocar cada KPI en preguntas claves del negocio no solo se trata de mostrar cifras, sino de conectar un indicador con la gestión real. Por ejemplo, en el margen bruto, tenemos que considerar la siguiente pregunta. ¿Estamos vendiendo con suficiente rentabilidad? En el ciclo de efectivo, ¿tenemos suficiente liquidez para operar? Y en el nivel de endeudamiento tenemos que ver si estamos en un punto sano o en un riesgo financiero. Esto, en base a la información que estamos analizando y una proyección equilibrada, es lo que nos va a permitir tomar acción. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si en un reporte con semáforos que muestre la liquidez en rojo, el endeudamiento en verde y la rentabilidad en amarillo, permite a la gerencia actuar de forma inmediata sin perderse en cifras extensas. Ok, de los reportes a las decisiones. Los reportes financieros no deben quedarse solo en simples tablas o cifras, como mencionábamos hace un momento, sino que su valor está en transformarse en decisiones y actuar conforme a esas decisiones. Cada informe debe incluir recomendaciones, no basta solo con mostrar el resultado. Un buen resultado o un buen reporte debe ir acompañado de sugerencias claras. Por ejemplo, reducir gastos de insumos en un 5%, revisar cartera vencida del cliente X y Y. Esto convierte la contabilidad en un aliado estratégico. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo que las cuentas por cobrar, digamos, tenemos un valor alto y tenemos una utilidad alta también en el resultado, a pesar de haber tenido un crecimiento en ventas, quiere decir que esas ventas no se están transformando en liquidez o en efectivo. Ahí radica la importancia de hacer este tipo de análisis y ver en dónde nosotros tenemos que enfocar nuestro esfuerzo, nuestra gestión,
para tener resultados más precisos. Tenemos que evaluar diversos tipos de escenarios: el escenario base, el escenario optimista y el pesimista. Un reporte no debe dar solo una visión de la realidad, sino que nosotros tenemos que acoplarlo a diversos escenarios y a cuál nosotros nos vamos a alinear. Proyectar este tipo de escenarios permite anticiparse a cambios del mercado. Por ejemplo, en un escenario base donde mantenemos nuestras ventas actuales, tenemos un escenario optimista donde un aumento del 10% de ventas se genera con una mayor inversión de marketing. Y en un escenario pesimista tenemos una caída del 15% por una pérdida de un cliente grande. Entonces, traducir estos números en acciones prácticas es lo que nos permite ver nosotros los datos están respondiendo a nuestras preguntas claves del negocio, como ¿qué hago con esta información? ¿Dónde ajusto los costos? ¿Cuándo debo invertir? Y al final, cada número debe generar una decisión concreta. En un ejemplo práctico, un reporte de flujo de caja no solo debe demostrar que hay déficit, sino que debe recomendar si es que tenemos que renegociar con nuestros proveedores, buscar un financiamiento para cubrir ese vacío o inclusive generar una recuperación de cartera en base a estrategias. Entonces, aquí tenemos otro caso para poder analizar mejor cómo funciona el tema de los escenarios. Por ejemplo, tenemos una pyme con un flujo de caja negativo en el mes de octubre. Si la empresa solo observa ese dato, puede entrar en crisis porque le estamos dando una noticia o un escenario negativo, que es la realidad. Pero tenemos que analizarlo con diversos escenarios para proveer soluciones claras y precisas. Por ejemplo, tenemos nuestro escenario base, que es la empresa busca una línea de crédito para cubrir ese déficit. Sin embargo, es una medida reactiva, pero asegura la liquidez inmediata. En un escenario optimista, nosotros adelantamos los cobros. Si se gestionan anticipadamente esas cuentas por cobrar que tenemos estancadas, podemos adelantar esos ingresos y cubrir la necesidad sin tener que apalancarnos, endeudarnos ni generar préstamos. Entonces, en cambio, en un escenario pesimista, tendríamos que hacer una reducción de gastos, es decir, tenemos una escasez de flujos, pero si reducimos gastos que no son esenciales, podremos cubrir o equilibrar el flujo de caja para evitar un mayor desbalance. Como conclusión de este pequeño ejemplo, tenemos que un mismo dato, como es el flujo de caja negativo, puede tener diversas soluciones, pero va a depender mucho del análisis y los escenarios que nosotros planteemos en base a la realidad de nuestro negocio. Esto es lo que convierte un reporte en una estrategia, una herramienta de decisión que nos va a permitir alinearnos al negocio. Entonces, quisiera mostrarles otro ejemplo de un escenario. Por ejemplo, tenemos un escenario base donde nuestra utilidad es de 20.000, nuestros ingresos y costos variables son los que podemos ver aquí en pantalla. Entonces, este viene siendo un escenario base donde nosotros podríamos tomar una decisión, que la decisión va a ser mantener nuestras operaciones y evaluar nuevas promociones para aumentar nuestros ingresos. Es decir, no solo tenemos que quedarnos con el dato, sino que tenemos que tomar una decisión en base a ello para tener una meta clara como organización. En un segundo escenario tenemos un incremento del 20% en nuestros ingresos y costos variables. Entonces, en base a este escenario donde tenemos un resultado favorable y podemos evidenciar un crecimiento, es donde nosotros tenemos que evaluar estrategias tales como podemos expandir nuestra línea de producto, podemos abrir una nueva sucursal y crecer como organización. Inclusive podemos realizar un gasto de inversión o realizar descuentos para captar más mercado que a futuro nos va a generar más rentabilidad. En un tercer escenario, ya viéndolo más pesimista, tenemos un decrecimiento de los ingresos y no tenemos una utilidad. Estamos precisamente en lo que es un punto de equilibrio. Entonces, llegado a esta situación, nosotros podemos evaluar casos como lo que es reducir costos variables, renegociar valores con los proveedores o inclusive implementar una promoción agresiva. Nosotros podemos experimentar de pronto un momento en el que tenemos un artículo varado en el inventario, pero podemos, para no quedarnos con ese producto, podemos implementar promociones que nos permitan vender ese producto, recuperar esa inversión. Entonces son escenarios que en las empresas tenemos que ir evaluando para poder tomar una decisión estratégica y definir una meta en el corto, mediano y largo plazo. Como conclusiones, al final de toda esta presentación, queremos destacar tres mensajes claros. El contador es un socio estratégico del negocio. No es solo la persona que registra y cumple con los impuestos.
debe ser un asesor que acompaña a la gerencia en la toma de decisiones, aportando análisis, soluciones y su criterio. Esto es lo que en conjunto nos permite tomar mejores decisiones. La contabilidad inteligente es lo que impulsa el crecimiento, digitaliza procesos, mide indicadores, proyecta escenarios. Las empresas logran mucho mayor control, eficiencia y competitividad y deja de ser solo un gasto, sino que la contabilidad se convierte en una inversión y aliado estratégico para los emprendimientos. Esta información debe convertirse en una acción, los números por sí solos no van a cambiar nada, sino que al momento que nosotros analizamos algún tipo de dato, lo que genera realmente el impacto es traducirlo en decisiones prácticas, ajustar precios, renegociar plazos, controlar gastos, invertir en nuevas oportunidades. Como una reflexión final, quisiera decirles que el valor real de la contabilidad no está en lo que pasó, sino en el qué hacemos ahora con la información que tenemos en este momento. Bueno, hemos llegado al cierre de este webinar. Este es un pequeño espacio en el que me gustaría responder algún tipo de preguntas en caso de que hayan, profundizar temas que sean de su interés y recordarles que la contabilidad inteligente no es solo una teoría, sino una práctica diaria para transformar datos en la forma en la que gestionamos la compañía. Listo, si alguien tiene alguna pregunta, nos pueda escribir o activar el micrófono y hacerlo. En caso que no, parece que no, nadie va a hacer una pregunta. Listo. Bueno, entonces hemos llegado al final de este espacio y quiero tomarme un momento para agradecer a todos quienes hicieron posible este encuentro. En primer lugar, a ti, Jordi, por compartir con nosotros tu experiencia y visión sobre cómo la contabilidad puede ser un motor estratégico para las empresas, más allá de un simple cumplimiento que por sí la hace. Tu aporte sin duda nos ha dejado aprendizajes muy valiosos. También un agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes que se encontraron el día de hoy. Sabemos que el tiempo es un recurso limitado y el que hayan decidido invertirlo en capacitarse y seguir creciendo demuestra el compromiso que tienen con el futuro de sus negocios. Esperamos que las ideas compartidas les sirvan para aplicar en su día a día y recuerden que la contabilidad no solo organiza números, organiza decisiones y construye rentabilidad. Gracias nuevamente por su participación. Los invitamos a estar atentos a nuestros próximos webinars y capacitaciones porque seguimos trabajando para acompañarlos en cada etapa de su camino empresarial. Con esto cerramos la sesión de hoy. Les envío un fuerte abrazo y bendiciones y hasta la próxima.